Mi hija regresó a casa en su noche de bodas, cubierta de sangre. Su suegra le había dado 40 bofetadas, exigiéndole que le entregara un piso valorado en 1,5 millones de euros que le habíamos dado como dote. Con los ojos inyectados en sangre, llamé a mi exmarido. A tu hija la están maltratando. A las 3 de la madrugada, unos golpes violentos y apresurados retumbaron en la puerta, como si alguien estuviera embistiendo la puerta blindada con todo su cuerpo. Yo estaba tumbada en el sofá. Apenas había conseguido dormitar un par de horas cuando me desperté de un sobresalto. El corazón me latía con una fuerza desbocada. ¿Quién podría ser a estas horas? ¿Y llamando de esa manera? Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para preguntar, desde fuera llegó un sollozo ahogado, familiar hasta doler. «Mamá, ábreme, por favor». Era la voz de mi hija. Sofía. Me levanté de un salto y corrí descalza hacia la puerta. Todo mi cuerpo temblaba mientras miraba por la mirilla. La imagen que vi casi me hace desplomarme allí mismo. Sofía estaba de pie en el rellano, con el pelo revuelto y el vestido de novia, que ya no era blanco, manchado de vetas de un rojo oscuro. En su rostro, 5 marcas de dedos amoratadas estaban claramente grabadas. Tenía la mejilla hinchada, el labio partido, y la sangre aún goteaba por la comisura de su boca. Me temblaban tanto las manos que intenté meter la llave en la cerradura varias veces sin acertar. En cuanto la puerta se abrió, Sofía se derrumbó sobre mí. Su cuerpo estaba helado, temblando sin control como si acabara de salir de una tormenta gélida. «Mamá, me han pegado». Apenas terminó la frase, se desmayó en mis brazos, convirtiéndose en un peso muerto. «¡Sofía, Sofía!», grité, abrazándola con pánico. Al tocarle la espalda, noté una gran mancha húmeda. Retiré la mano y al mirarla estaba cubierta de sangre. La llevé en brazos hasta el sofá, moviéndome con torpeza, con la mente en blanco. El rostro de mi hija estaba pálido, sus labios amoratados, una de sus mejillas terriblemente hinchada y apenas podía entreabrir los ojos. Temblando, cogí el teléfono para marcar el 112. Justo en ese momento, Sofía me agarró la mano con fuerza. «Mamá, no llames. No me lleves al hospital». Me incliné sobre ella. «¿Cómo que no? Mira cómo estás. ¿Cómo vas a aguantar así?». Su voz era débil, entrecortada. «Dicen que si me atrevo a ir al hospital me matarán». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Quién es?». Sofía cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas brotaron. «Mi suegra, doña Carmen». Solo oír ese nombre me provocó un escalofrío. Mi hija tragó saliva. Con la voz temblorosa como si tuviera fiebre alta, me dio 40 bofetadas. Me exigió que le pusiera a su nombre el piso de 1,5 millones de euros, o me mataría a golpes. Al oírlo, sentí un zumbido en los oídos y todo me dio vueltas. 1,5 millones de euros. Era el piso que estaba a nombre de Sofía, el único bien que su padre le dejó después de nuestro divorcio hace 10 años. Ese piso en el barrio de Salamanca de Madrid, valorado exactamente en 1,5 millones de euros, era el único respaldo para el futuro de mi hija. ¿Cómo era posible? Le pregunté con la voz ahogada mientras le limpiaba la sangre de la cara. ¿Pero no era hoy el día de tu boda? Sofía rompió a llorar, sollozando de forma convulsa. «Mamá, me equivoqué. No te hice caso. Creía que tenías envidia porque me casaba con un hombre rico. No sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo». La abracé con fuerza. Sofía hablaba despacio, con interrupciones, pero cada palabra era como un cuchillo que me desgarraba por dentro. Hacía 3 meses. Me presentó a su novio. Se llamaba Javier, un hombre alto, bien vestido, que conducía un coche de lujo y que entró en casa con una sonrisa radiante. «Hola, señora. Qué joven está, parece la hermana mayor de Sofía». Sofía, a su lado, sonreía tan feliz que sus ojos se curvaban. «¿Lo ves, mamá? Javier me trata de maravilla». En ese momento yo solo sonreí por cortesía, pero por dentro sentía una vaga inquietud. Su mirada era demasiado afilada, su sonrisa demasiado perfecta. La segunda vez que Javier vino a casa, trajo a su madre, doña Carmen, una mujer vestida de forma llamativa, con un grueso collar de oro y pesadas pulseras en las muñecas. Nada más entrar, recorrió la casa con la mirada, sin disimular su curiosidad inquisitiva. «Oí que tu exmarido es un pez gordo en el sector inmobiliario, que le dejó un buen patrimonio a tu hija, ¿verdad?». Su pregunta directa me dejó helada. Le respondí con frialdad. «El dinero de mi exmarido no tiene nada que ver con su familia». Ella sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amable. «Mujer, solo pregunto por curiosidad. Si mi hijo se casa con tu hija, tendré que saber en qué ambiente se mueve». Sofía intervino rápidamente, cogiéndome de la mano. «Mamá», la señora solo preguntaba, «no te enfades». En ese instante miré a mi hija y me pareció una extraña. Ella, que siempre había sido tan sensata, estaba ciega por amor,
defendiendo a una desconocida. Después, doña Carmen propuso sin reparos un regalo de bodas de 200.000 euros. Me negué de inmediato. No estoy vendiendo a mi hija, no acepto ese dinero. Pero Sofía me suplicó entre lágrimas. Mamá, la familia de Javier tiene mucho dinero, 200.000 euros no es tanto para ellos. Por favor, acéptalo. Al final cedí y lo rebajé a 100.000, con la condición de que el piso a nombre de Sofía no se tocara después del matrimonio. Doña Carmen sonrió de oreja a oreja, diciendo repetidamente: Claro, claro, lo que diga la familia de la novia. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo evidente que era su codicia en ese momento, pero yo no fui lo suficientemente lúcida para verlo. Sofía sollozaba en mi regazo. Mamá, esta noche, después del banquete, me llevaron a la habitación. Pensé que empezaba una nueva vida. Su voz se quebró. Apreté su mano, presintiendo que lo que iba a oír sería aún más terrible que las heridas de su cuerpo. Sofía lloraba tan fuerte que se acurrucaba en mis brazos. Sentía claramente cómo sus temblores se transmitían a mi pecho, como si su miedo me estuviera devorando a mí también. Mamá. Cuando acabó la fiesta, Javier me llevó a la habitación. Su voz se debilitaba, entrecortada. Me acerqué más, pegando mi oído para escuchar cada palabra. Pensé que por fin estábamos solos. Incluso me senté a esperarle. Sofía respiró hondo, y sus lágrimas cayeron sobre mi blusa. Pero salió diciendo que tenía algo que hacer. Esperé casi media hora. Cerré los ojos, con el corazón encogido. ¿Y luego qué, hija? Apenas terminé la pregunta. Sofía se aferró a mi ropa, con la voz rota. Mi suegra irrumpió en la habitación, y detrás de ella estaban la tía de Javier y otras mujeres. 7 u 8 en total. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerraron la puerta con llave. Sofía rompió a llorar de nuevo. Antes de que pudiera entender qué pasaba, doña Carmen me agarró del pelo y me estampó contra la cama. No pude evitarlo. Mis manos empezaron a temblar. Me preguntó cuándo iba a poner el piso de 1,5 millones a su nombre. Sofía negaba con la cabeza mientras hablaba. Le dije que era un bien que me habíais dejado mis padres, que no podía transferirlo. En cuanto lo dije, me abofeteó. Mi hija se ahogó, incapaz de respirar. Una, luego dos, y así, una tras otra. Conté hasta 40 bofetadas. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Cada vez que me pegaba, las otras mujeres contaban en voz alta y se reían. La voz de Sofía se había vuelto un hilo. Decían que a una nuera desobediente hay que darle una lección, para que aprenda. Apreté los dientes con tanta fuerza que me hice sangre. ¿Y Javier? ¿Dónde estaba? Sofía guardó silencio un largo rato. Sus lágrimas calientes cayeron sobre mi mano. Estaba fuera, en la puerta. Esa simple frase fue la puñalada más profunda. Le oí decirle a su madre: Mamá, no le pegues en la cara, que deja marcas y se verá feo. No pude contener un gemido ahogado. Dios mío. Sofía sollozó. Después de eso, ya no me pegaron en la cara. Usaron perchas, zapatillas, me golpearon en la espalda, en los brazos. Mi hija temblaba sin control. Les supliqué, les dije que de verdad no podía transferir el piso, que era toda la vida de mi madre y mi padre. Me tapé la boca con la mano, llorando sin poder contenerme. Ella dijo que si no accedía me arrancaría la ropa y me echaría a la calle para que todo el vecindario me viera, diciendo que era una estafadora que se casó para robarles. Con cuidado, tiré de la manta para cubrir bien a Sofía. El vestido de novia estaba rasgado por la espalda, dejando ver su piel amoratada, con las marcas de los golpes tan visibles que no me atreví a mirar mucho tiempo. ¿Y cómo conseguiste escapar? Sofía respiraba con dificultad. Una de ellas dijo que traería mala suerte matar a alguien en la noche de bodas, y solo entonces paró. Mi hija esbozó una sonrisa amarga. Me advirtió que tenía 3 días. Solo 3 días. Si no transfería el piso, dejaría que Javier me educara de nuevo. Apreté los puños. Tenía tanto miedo. Me puse a escondidas el vestido de novia y salí corriendo. No me atrevía a volver a su casa. Sofía hundió la cabeza en mi pecho, llorando a lágrima viva. Mamá, tengo miedo. La abracé con todas mis fuerzas. En ese momento, me vino a la mente mi propia imagen de hace 10 años, también oprimida por mi suegra, también eligiendo aguantar, también consolándome con que todo pasaría, pero al final, cuanto más aguantaba, más me acorralaban. Acaricié el pelo de mi hija y le dije con voz firme: Sofía, escúchame. Esto no se puede tolerar. Ella se sobresaltó. Pero si denuncio a la policía, dirán que me caí. Su familia tiene abogados. La miré directamente a los ojos. Tienes miedo, lo entiendo. Pero si te callas, no pararán. Me levanté y cogí una toalla limpia para secarle la cara. Esta noche te quedas aquí. Nadie volverá a tocarte. Sofía me miró,
con los ojos llenos de confusión. ¿Qué vas a hacer, mamá? Respiré hondo. En mi mente solo había una persona. El hombre que una vez me hirió, pero también el único capaz de proteger a nuestra hija en este momento. Cogí el teléfono para llamar a su padre. Sofía abrió los ojos de par en par. Mamá, papá lleva 10 años sin contactarnos. Mantenía la calma. Pero tú eres su hija. Marqué su número. Mi mano temblaba ligeramente, pero mi voz, cuando sonó el tono de llamada, era extrañamente serena. Al otro lado descolgaron. Diga, sonó una voz ronca y familiar. Dije despacio, articulando cada palabra con claridad. Alejandro, a tu hija la han dejado medio muerta a golpes. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Envíame la dirección. Voy para allá. La llamada terminó, breve y concisa. Me volví hacia Sofía. Esto no va a quedar así. Mi hija me cogió la mano, temblorosa, pero en su mirada había algo diferente, como si se hubiera aferrado a un salvavidas. En este punto, me gustaría decirles a todos los que escuchan esta historia algo desde el fondo de mi corazón. Les pido por favor que me muestren su apoyo con un me gusta y suscribiéndose al canal. Les deseo a todos mucha salud y paz. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir contando estas historias de vida, con la esperanza de que cada relato pueda ayudar a alguien a ser más fuerte. Volví al sofá y me senté junto a mi hija toda la noche. Fuera, el viento soplaba gélido a través de las rendijas de las ventanas, pero en mi interior, una llama latente había empezado a arder. Esta vez, no permitiría que mi hija repitiera el camino de sufrimiento que yo una vez recorrí. 30 minutos después, sonó el timbre. Supe que la verdadera tormenta acababa de comenzar. El timbre sonó de nuevo, seco y decidido. Me levanté, con el corazón palpitando con fuerza. Por la mirilla, vi a un hombre con una chaqueta oscura, el pelo revuelto y el rostro demacrado por la prisa. Aunque habían pasado 10 años, lo reconocí al instante. Era Alejandro. Abrí la puerta y, antes de que pudiera decir nada, él entró rápidamente. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en el sofá. Sofía yacía allí, envuelta en una manta, con la cara hinchada y amoratada, los labios magullados y una costra de sangre seca en la comisura de la boca. Sofía. La voz de Alejandro tembló. Se precipitó hacia ella y se arrodilló a su lado. Su mano se extendió y se detuvo en el aire, como si temiera hacerle más daño al tocarla. Hija, ¿cómo estás? Sofía abrió los ojos. Al ver a su padre, rompió a llorar. Papá. Con solo esa palabra, las lágrimas de Alejandro comenzaron a caer. Yo estaba de pie detrás de ellos, con un nudo en la garganta. Hace 10 años, cuando nos divorciamos, él también se quedó así, en silencio, impotente. Nunca imaginé que volvería a aparecer en una situación como esta. Alejandro se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué ha pasado? Respiré hondo, intentando mantener la calma, y le conté todo lo que Sofía me había dicho. A medida que escuchaba, su rostro se volvía más pálido. Cuando mencioné las 40 bofetadas y el piso de 1,5 millones de euros, apretó los puños con tanta fuerza que se le marcaron las venas. ¿Cabrones? Se levantó de un salto y golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar el cristal. ¿Qué familia? ¿Quiénes son? La familia de Javier García. Quieren el piso a nombre de Sofía, el del barrio de Salamanca. Alejandro sacó el teléfono inmediatamente. Envíame la dirección de ese desgraciado ahora mismo. Dudé. ¿Qué vas a hacer? Me miró directamente, con una frialdad aterradora en los ojos. No voy a montar un escándalo. Voy a hacer las cosas según la ley. Se volvió hacia Sofía, suavizando la voz. Tranquila, hija. Papá está aquí. Nadie volverá a tocarte. Sofía le cogió la mano, temblando. Tengo miedo. Dicen que si denuncio a la policía. Alejandro se inclinó y le apretó la mano. Escúchame. Con esta gente, cuanto más miedo tienes, más te atacan. Esta vez, no dejaré que nadie te haga daño. Salió al balcón y empezó a hacer llamadas sin parar. Oí frases sueltas. Diga, Inspector Ramos, necesito que investigue a una familia, los García, del sector inmobiliario. Sí, con el mayor detalle posible. Antes de colgar, ya estaba marcando otro número. Laura, necesito a la mejor abogada de violencia de género y divorcios. ¿Podemos presentar la denuncia mañana por la mañana? Lo miré, recordando inevitablemente hace 10 años. En aquel entonces, ante la presión de su madre y su hermana, él eligió el silencio. Hoy, por su hija, parecía otra persona. Alejandro volvió a entrar, con voz grave. Esta noche, descansad. Del resto me encargo yo. Asentí, aunque por dentro seguía inquieta. ¿Y si vienen a buscarla? Él sonrió con frialdad. Que vengan. Esa sonrisa me dio un escalofrío.
Casi al amanecer, Sofía se quedó dormida por el agotamiento. Yo, sentada a su lado, no pude pegar ojo. En mi mente no dejaban de aparecer el rostro furioso de doña Carmen, las bofetadas, las amenazas. Sabía que esto no terminaría bien. Sobre las 7 de la mañana, sonó el teléfono de Alejandro. Salió a una esquina para contestar, y su expresión se fue ensombreciendo. Ajá, entiendo. Envíame toda la documentación. Al colgar, me miró. Esa familia está ahogada en deudas. Su inmobiliaria tiene préstamos vencidos con el banco. Están a punto de quebrar. El piso de Sofía era su salvación. Me quedé helada. Entonces, él asintió. No se casaron por amor. Se casaron para robar. Esa frase me hizo estremecer. Justo en ese momento, se oyeron gritos desde la calle. Salí al balcón a mirar. Abajo, en la acera, estaba doña Carmen gritando, flanqueada por Javier y varios familiares. Sofía, zorra, baja aquí. Menuda nuera más desvergonzada. Sus gritos estridentes hicieron que los vecinos empezaran a asomarse. Javier levantó la vista hacia el balcón. Cuando nos vio a Alejandro y a mí, su rostro cambió de color. Alejandro salió y se plantó firme, mirando hacia abajo con una frialdad glacial. ¿Ya has montado suficiente escándalo? Doña Carmen levantó la cabeza bruscamente. ¿Y tú quién coño eres? Alejandro respondió de forma escueta. Soy el padre de Sofía. Ella se quedó paralizada un segundo y luego soltó una risa burlona. ¿Padre? ¿Qué padre? Tu hija engañó a mi hijo para casarse y ahora se atreve a volver a casa de su madre. Alejandro no se inmutó. Usted le dio 40 bofetadas a mi hija, y ahora tiene el descaro de venir aquí a hablar de moralidad. Doña Carmen palideció. Se cayó sola. Solo estaba educando a mi nuera. Alejandro levantó su teléfono. Tengo guardadas todas las fotos de sus lesiones. Si quiere, podemos llamar a la policía para que lo aclaremos. Javier dio un paso al frente. Señor, esto es un asunto de familia, no lo hagamos más grande. Alejandro lo miró fijamente. ¿Familia? Cuando tu madre le pegaba a tu mujer y tú te quedabas fuera de la puerta, ¿qué clase de familia es esa? Javier se quedó sin palabras. Doña Carmen empezó a chillar de nuevo. Si no hay piso de 1,5 millones, no tendréis paz. Alejandro sonrió con frialdad. Atrévase a tocar a mi hija una vez más. En ese preciso instante, las sirenas de un coche de policía sonaron al final de la calle. 2 vehículos se detuvieron y varios agentes se bajaron, dirigiéndose directamente hacia el grupo. Hemos recibido un aviso por alteración del orden público. Doña Carmen se puso lívida. Yo solo venía a hablar. Un agente la miró fijamente. Gritar y amenazar no es hablar. Alejandro bajó y le entregó el teléfono a un policía. Estas son las fotos de las lesiones que sufrió mi hija anoche. El ambiente cambió de inmediato. Javier retrocedió, con el rostro pálido como el papel. Yo, desde el balcón, me aferraba a la barandilla, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Sabía que, a partir de ese momento, la rueda del destino había empezado a girar en otra dirección. Sofía se despertó y se acercó a mi lado. Miró hacia abajo, temblando. Mamá, tengo miedo. La abracé. No tengas miedo, esto no ha hecho más que empezar. El ambiente en la calle se volvió denso con la llegada de la policía. Doña Carmen, que no paraba de gritar, se cayó de golpe, con la boca abierta pero sin emitir sonido. Javier, detrás de su madre, estaba pálido como un muerto, con los puños apretados como si intentara mantenerse en pie. Los familiares que antes jaleaban, ahora se apartaban, sin atreverse a mirar de frente. Un agente miró a su alrededor y preguntó con voz severa. ¿Quién es la persona agredida? Alejandro se giró y llamó. Sofía, baja. Apriete la mano de mi guía. No tienes que bajar si no estás preparada. Alejandro asintió y se dirigió de nuevo a la policía. Mi hija tiene lesiones graves. Les entregaré el parte médico y las fotografías, pero exijo que se levante acta aquí mismo. El agente asintió. De acuerdo, por favor, colaboren. Tomaron notas, hicieron fotos, preguntaron cada detalle. Yo, desde el balcón, observaba con el corazón aún acelerado, pero ya sin el pánico inicial. Veía claramente que las tornas habían cambiado. Doña Carmen cambió su tono de los gritos a los lamentos. Agente, si es solo un asunto de familia, una pequeña lección a la nuera. Un policía la interrumpió. Educar no incluye causar lesiones físicas. Hable menos. Javier se adelantó, bajando la voz. Señor agente, mi mujer se cayó, de verdad. Alejandro dijo con frialdad. Cállate. Cuando la golpeaban te quedaste fuera de la puerta. Ahora dices que se cayó. Javier bajó la cabeza, sin responder. Finalmente, la policía requirió a doña Carmen y a Javier que los acompañaran a la comisaría. Mientras los subían al coche, doña Carmen se giró y miró hacia el balcón,
con una expresión de odio y pánico. Sofía, recuérdalo, esto no ha acabado. Alejandro se mantuvo firme, con voz cortante. Usted debería preocuparse primero por sí misma. El coche se alejó, dejando atrás solo las miradas curiosas de los vecinos. La puerta de nuestra casa se cerró, y el silencio se hizo extrañamente pesado. Sofía se sentó en el sofá, como si se le hubieran agotado las fuerzas. Temblaba, pero en sus ojos había un destello nuevo. Ya no era solo miedo. «Mamá, ¿hice mal?» Me senté a su lado y la abracé. «Hiciste mal en no confiar en tu instinto y en no confiar en mí. Pero no hiciste mal al elegir protegerte». Sofía asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Alejandro acercó una silla y se sentó frente a nosotras con voz grave. «Sofía, escucha a tu padre. Esta mañana vamos a hacer 3 cosas». Ella levantó la vista. «¿3 cosas? Primero, ir a que un médico forense certifique tus lesiones. Segundo, presentar una denuncia por violencia de género. Y tercero, presentar la demanda de divorcio». La última frase hizo que Sofía se quedara helada. «¿Divorcio, papá?» Alejandro la miró fijamente. «¿Acaso quieres volver a esa casa?» Sofía guardó silencio. Vi cómo le temblaban las manos. «Es bueno tener miedo. Es lo correcto. Un lugar que te da miedo no es un hogar». Yo añadí: «Sofía, yo una vez aguanté, pensando que era por el bien de la familia. El resultado fue que perdí 10 años de mi vida. No quiero que repitas mi historia». Mi hija me miró a mí y luego a Alejandro. Después de un largo rato asintió: «Haré lo que digáis». Esa mañana, el cielo de Madrid se cubrió y empezó a llover. Gotas pesadas caían sobre el asfalto gris. Llevamos a Sofía al hospital para el reconocimiento médico. Cuando el doctor le levantó la blusa, las marcas moradas y los hematomas eran tan extensos que tanto Alejandro como yo tuvimos que apartar la vista. El médico negó con la cabeza. «Ha recibido múltiples golpes, con mucha fuerza. Hay signos evidentes de maltrato grave». Alejandro firmó el informe con la mano ligeramente temblorosa. Después fuimos a la comisaría. Sofía relató todo lo sucedido, cada detalle, cada bofetada, cada amenaza. Cada vez que se detenía, yo le apretaba la mano con fuerza. Cuando firmó la denuncia, se quedó mirando el papel un buen rato. «Mamá, a partir de este momento, ya no soy la mujer de Javier, ¿verdad?» Le acaricié el pelo. «Sigues siendo tú misma, solo que has escapado de una trampa». Al mediodía, fuimos al juzgado a presentar la demanda de divorcio unilateral. Javier no estaba, pero su abogado había enviado una solicitud de conciliación. Alejandro la leyó y sonrió con frialdad. ¿Conciliación después de darle 40 bofetadas a su mujer? ¿Se creen que la ley es una broma? El abogado nos miró, con voz contenida. La otra parte desea negociar. «No hay nada que negociar», cortó Alejandro. «Divorcio. Los bienes de mi hija se quedan como están. Además, solicitaremos una indemnización por daños morales». Miré a Sofía. Ella respiró hondo y dijo con claridad: «Estoy de acuerdo con papá». Esa tarde mi teléfono no paró de sonar, siempre números desconocidos. Al descolgar, la voz ronca y amenazante de doña Carmen resonó. «Te has lucido, ¿eh? Te has atrevido a llamar a la policía». Respondí con calma. Debería hablar a través de su abogado. «No creas que por tener a tu exmarido detrás vas a ganar algo». Colgué. Me temblaba la mano, pero sentía un extraño alivio. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero ya habíamos cruzado la línea más importante. Esa noche, Sofía estaba en la cama, y yo me senté a su lado. Susurró: «Mamá, si te hubiera hecho caso aquel día». Negué con la cabeza. «No hay sí. Lo importante es que ahora has despertado». Fuera, la lluvia seguía cayendo, pero en nuestra pequeña casa, por primera vez en días, sentí una frágil paz. Sabía que la familia de Javier no se rendiría fácilmente, y también sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Esa noche Sofía durmió a intervalos. Se quedaba dormida un rato y se despertaba sobresaltada, con la espalda empapada en sudor. Yo me sentaba junto a la cama, con la mano en su hombro, y en cuanto se movía, lo notaba. Cada vez, le daba unas palmaditas y le susurraba: «Tranquila, mamá está aquí». Pero entendía que las heridas de la piel pueden sanar, pero las cicatrices del alma no son fáciles de borrar. Cerca de la medianoche, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Dudé unos segundos y contesté: «Diga». Al otro lado hubo un breve silencio, y luego la voz grave y fría de un hombre. «¿Es usted la madre de Sofía?» «Soy yo. Soy el abogado de la familia de Javier García». Solté una risa amarga. «¿A estas horas para qué llama?» La otra parte desea hablar en privado para evitar que el asunto se haga más grande. Miré a mi hija, que dormía agitadamente. «No hay nada que hablar en privado. Todo se resolverá ante la ley».
La voz del hombre se suavizó. Debería reconsiderarlo. Si esto va a más, la reputación de Sofía también se verá afectada. Apreté el teléfono. La reputación de mi hija la pisotearon ustedes en su noche de bodas. No use la palabra reputación para amenazarme. Colgué sin esperar respuesta. Menos de 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de Javier. Dudé, pero acabé contestando. Señora, su voz era ronca. ¿Podría dejarme hablar con Sofía? Solo quiero pedirle perdón. Respiré hondo. No tienes derecho. Sé que me equivoqué, pero mi madre. Lo interrumpí. Te equivocaste no por tu madre, sino porque te quedaste mirando mientras otros golpeaban a tu mujer. Al otro lado se hizo el silencio. Sofía no va a hablar contigo. A partir de ahora, todo a través de los abogados. Colgué y apagué el teléfono. En ese instante, noté que me temblaba la mano, no de miedo, sino de rabia. A la mañana siguiente, Alejandro volvió temprano, con un grueso fajo de papeles en la mano. Lo dejó sobre la mesa, con gesto serio. El abogado de la otra parte ha empezado a difundir rumores. ¿Qué rumores? Que Sofía se fue de casa por voluntad propia, que solo fue una pequeña discusión de pareja por dinero, que su familia nunca la maltrató. Solté una risa amarga. No tienen vergüenza. Alejandro asintió. Y eso no es todo. Insinúan que Sofía se casó por dinero y que, al no conseguir lo que quería, se ha inventado todo esto. Sofía, que estaba en la puerta de su habitación, lo oyó todo. Su rostro palideció. Papá, ¿dicen eso de mí? Alejandro miró a su hija, suavizando la mirada. No te preocupes por eso. Quien no ha hecho nada, no tiene nada que temer. Pero yo sabía que esas palabras no eran suficientes. La opinión pública es un arma de doble filo. Puede salvar o destruir a una persona. Al mediodía, los vecinos empezaron a cuchichear. Al volver del mercado, oí a unas mujeres en la esquina comentando: dicen que esa chica, recién casada y ya ha dejado a su marido. A saber quién tiene razón, pero qué lío más feo. Pasé por su lado sin decir nada, pero con el corazón encogido. Sofía ya había sufrido bastante. No quería que las lenguas de la gente la hirieran más. Esa tarde, Alejandro propuso: es hora de que tomemos la iniciativa. ¿Cómo? Haciendo pública la verdad. Lo miré. ¿De verdad quieres magnificarlo? Asintió. Si no lo hacemos, tergiversarán la historia. Sofía siempre será la culpable a ojos de la gente. Sofía guardó silencio un largo rato. Finalmente habló con voz baja pero firme. No quiero seguir escondiéndome. No he hecho nada malo. Al oírla, sentí un nudo en la garganta. Alejandro llamó inmediatamente a la abogada para preparar toda la documentación: el parte de lesiones, las fotos de las heridas, las declaraciones, los mensajes de amenaza. Esa noche, cuando todo estuvo listo, Alejandro publicó un comunicado en las redes sociales. Sin dramatismo, sin sensacionalismo, solo la cruda verdad. Mi hija fue víctima de una brutal agresión en su noche de bodas. Recibió 40 bofetadas por negarse a ceder un bien que le pertenece. Hemos recurrido a la justicia para protegerla. En cuanto se publicó, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, tanto de apoyo como de curiosidad. En solo una hora, la publicación se había compartido cientos de veces. Empezaron a llover los comentarios. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Pegar a tu mujer en la noche de bodas es intolerable. Mucho ánimo, chica, sé fuerte. Leía y se me caían las lágrimas. No de dolor, sino porque por primera vez sentía que mi hija no estaba sola. Pero esa misma noche, una cuenta anónima me envió un mensaje. No creas que por publicar esas cosas se ha acabado todo. Me quedé helada. Alejandro vio el mensaje y su rostro se ensombreció. Han empezado a amenazar. Tengo miedo. Puso una mano en mi hombro. No tengas miedo. A partir de ahora, no retrocederemos. Sofía, que estaba detrás, lo había oído todo. Se acercó y nos cogió de la mano a ambos. No quiero seguir escondida en la oscuridad. Si quieren guerra, la tendrán. Al ver la mirada de mi hija en ese momento, me di cuenta de que ya no era la joven frágil que había vuelto a casa con el vestido de novia ensangrentado. Poco a poco, estaba aprendiendo a mantenerse erguida. Cayó la noche. Me senté sola en el balcón. La ciudad seguía iluminada, el tráfico ruidoso, como si ninguna tragedia hubiera ocurrido. Entendía que la tormenta que se avecinaba sería aún mayor, pero esta vez no estaba sola, y mi hija tampoco. Sabía que mañana la familia García no se quedaría de brazos cruzados y que el verdadero enfrentamiento acababa de empezar. A la mañana siguiente, me desperté cuando aún clareaba. Apenas había dormido. El teléfono sobre la mesa no paraba de vibrar por las notificaciones, pero no me atreví a mirarlo de inmediato. Temía las palabras crueles, los juicios sin piedad. Sin embargo, cuando lo abrí, lo primero que vi fueron mensajes de apoyo. Señora, he leído su historia y se me encoge el corazón.
Sean fuertes, no dejen que les intimiden. Solté un suspiro, pero antes de poder calmarme, sonó el teléfono de Alejandro. Contestó y su rostro se puso serio. Sí, lo sé, déjame que me encargue. Al colgar, se giró hacia mí. La publicación de anoche se está extendiendo muy rápido. ¿Cuánto de rápido? No me atreví a preguntar. La otra parte ya ha reaccionado. ¿Qué han hecho? Han publicado una respuesta, diciendo que Sofía se fue de casa en mitad de la noche por una discusión sobre dinero, y que se inventó lo de los golpes para extorsionarles. Apreté los puños. ¡Qué descaro! Sofía salió de su habitación. Lo había oído todo. Estaba pálida, pero su voz era extrañamente tranquila. Papá, mamá, no quiero seguir escondiéndome. Si dicen eso de mí, quiero responder. Me volví hacia ella. ¿Estás segura? La opinión pública es muy dura. Sofía asintió. Si me callo, dirán que quien calla otorga. No he hecho nada malo. Alejandro miró a su hija durante un largo rato, y luego asintió. De acuerdo. Pero lo haremos con la verdad y con pruebas. Menos de una hora después, las redes sociales ardían. La publicación de la familia García se compartía con comentarios de todo tipo. Había gente que defendía a Sofía, pero otros lanzaban frases frías. Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Para qué llevarlo a internet? A saber, igual todo es por dinero. Leía, y me temblaban las manos. Quería responder, gritar todo lo que mi hija había sufrido, pero Alejandro me detuvo. No te precipites. Una reacción emocional solo les dará más munición. Al mediodía, llamó la abogada. La familia de la otra parte estaba bajo presión. Su empresa empezaba a ser investigada. ¿Investigada? Se dedican al sector inmobiliario, pero sus finanzas no están limpias. Esta historia ha atraído demasiada atención. Alejandro sonrió con amargura. Justo como esperaba, esa tarde, Sofía decidió escribir su propia publicación. No para atacar, sino para contar su historia. Se sentó frente al portátil y tecleó lentamente. Yo, de pie detrás, sentía cómo se me encogía el corazón con cada línea. Soy Sofía. Creía que aguantando podría salvar mi matrimonio. Contó la noche de bodas, las bofetadas, el miedo de estar encerrada, la indiferencia de su marido. Sin adornos, sin insultos, solo la verdad. Cuando la publicación apareció, contuve la respiración. En minutos, cientos de comentarios. Leer esto me pone los pelos de punta. Un marido que se queda callado es peor que el que pega. Esta chica es muy valiente. Pero también había comentarios maliciosos. ¿Y las pruebas? No hay que creer solo una versión. Sofía los leyó, con los ojos enrojecidos. La cogí de la mano. No tienes que responder a todo. Alejandro le pasó su teléfono. Es hora de mostrar las pruebas. La abogada publicó el parte de lesiones, las fotos de los hematomas, el acta policial. Todo claro, irrefutable. El ambiente en las redes cambió rápidamente. Los que dudaban, callaron. Empezaron a aparecer disculpas. Perdón por juzgarte tan rápido. Es increíble. Por la noche, recibí la llamada de un desconocido. ¿Es usted la madre de Sofía? Sí. Soy periodista. Querríamos verificar la información. Miré a Alejandro. Él asintió. Estamos dispuestos a hablar, pero solo diremos la verdad. El artículo se publicó a última hora de la noche. Sin titulares sensacionalistas. Simplemente relataba el caso desde una perspectiva legal. Pero fue suficiente. A la mañana siguiente, el nombre de la empresa de los García apareció en varios foros. La gente empezó a sacar a la luz proyectos retrasados, deudas bancarias. El teléfono de Alejandro sonó. Era Javier. Señor, lo que está haciendo es llevar a mi familia a la ruina. Alejandro respondió con frialdad. Fueron usted y su madre quienes llevaron a mi hija a la ruina primero. Le ruego que me deje ver a Sofía. Alejandro miró a su hija. Sofía negó con la cabeza. No tengo nada más que hablar. Alejandro dijo tajante. Hable con los abogados. Al colgar, Sofía se quedó sentada, ausente. Mamá, no pensé que esto llegaría tan lejos. La abracé. Tú solo contaste la verdad. Si la verdad los destruye, no es culpa tuya. Esa noche, se desató una fuerte tormenta. De pie junto a la ventana, observaba el agua caer a raudales. Tenía sentimientos encontrados. Sufría por mi hija, pero también tenía miedo. Miedo de que, cuando pasara la tormenta mediática, las cicatrices de su corazón siguieran ahí. Alejandro se acercó. ¿Te arrepientes de haberlo hecho público? Negué con la cabeza. Si pudiera volver atrás, haría lo mismo. Él suspiró. Hace 10 años no te defendí. Esta vez, no podía dejar a mi hija sola. No dije nada. Fuera. La lluvia seguía cayendo, pero por dentro, por primera vez en días, sentí un ligero alivio. Sabía que la opinión pública estaba de nuestro lado,
pero también sabía que la familia García no se rendiría y que, acorralados, su reacción sería aún más violenta. 3 días después de que la historia se hiciera viral, el ambiente en casa era tenso. El teléfono no dejaba de sonar. Gente que llamaba para dar apoyo, otros por curiosidad, algunos con una mezcla de lástima y morbo. Dejé de contestar la mayoría de las llamadas, manteniendo solo el contacto con la abogada y la policía. Sofía hablaba poco. Comía mejor y dormía más profundamente, pero su mirada a menudo se perdía en el vacío. Sabía que por fuera estaba más tranquila, pero por dentro aún había muchos pedazos rotos por recomponer. Esa mañana, Alejandro recibió una larga llamada. Al colgar, dejó el teléfono sobre la mesa, pensativo. Los García están empezando a desmoronarse. ¿Cómo? El banco les reclama las deudas. Los socios han roto los contratos. Los accionistas exigen explicaciones. Guardé silencio. No sentía alegría ni satisfacción, solo un profundo cansancio. ¿Y qué harán ahora? Alejandro me miró. Intentarán por todos los medios silenciar esta historia. Y la forma más rápida, se detuvo. Es contraatacar. Apenas terminó de hablar, sonó el timbre. Me sobresalté. Sofía, que estaba en su habitación, también salió. Nos miramos los tres. Fui a abrir. Frente a mí había un hombre de mediana edad, bien vestido, con el rostro agotado. Buenos días. Soy Vicente García, el padre de Javier. Lo miré fijamente. ¿Qué quiere? Suspiró. ¿Puedo pasar a hablar? Alejandro se acercó. Si ha venido a disculparse y a resolver esto por la vía legal, estamos dispuestos a escuchar. Vicente asintió y entró. Al ver a Sofía, se detuvo, con una fugaz expresión de remordimiento. Sofía. Lo siento mucho. Mi hija se quedó quieta, sin responder. Vicente se giró hacia Alejandro y hacia mí. Llegados a este punto, no voy a defender a mi mujer ni a mi hijo. Solo espero que podamos parar esto. Alejandro se cruzó de brazos. ¿Pararlo cómo? Un divorcio rápido y amistoso. Aceptamos pagar una indemnización. Arqueé una silla. ¿Cuánto? Vicente tragó saliva. 25.000 euros. Alejandro soltó una carcajada helada. ¿25.000 euros por 40 bofetadas? ¿Por una noche de bodas infernal? Vicente se sonrojó. Nosotros también estamos en una situación muy difícil. Lo miré a los ojos. Esa dificultad la han creado ustedes mismos. Mi hija no es un sacrificio. Vicente guardó silencio un buen rato y luego bajó la voz. Entonces, ¿qué quieren? Alejandro respondió sin dudar. Divorcio inmediato. El patrimonio de Sofía intacto. Además, una indemnización por daños morales acorde a la ley y una condición más. ¿Qué condición? Una disculpa pública. Vicente se quedó de piedra. ¿Pública? Sí, pública. Reconociendo la agresión. El silencio se apoderó de la habitación. Vicente bajó la cabeza, con las manos temblorosas. Si hago eso, la empresa se hundirá del todo. Alejandro lo miró, con voz fría pero clara. Entonces debería pensar cuánto tiempo más aguantará su empresa si esto se alarga. De repente Sofía habló. No quiero su dinero. Alejandro y yo nos giramos a mirarla. Solo quiero el divorcio, mi libertad, y que nadie de su familia vuelva a aparecer en mi vida. Su voz no era alta, pero sí firme. Vicente la miró durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo. Convenceré a mi mujer. Alejandro recalcó. No es convencer, es obligarla. Después de que Vicente se fuera, Sofía se sentó, suspirando. Mamá, no quiero volver a verlos nunca más. La abracé. Lo sé. Ya casi ha terminado. Pero fui demasiado optimista. Esa misma tarde, un vídeo apareció de repente en Internet. En él, doña Carmen lloraba desconsoladamente frente a la cámara, con el rostro demacrado. Soy la suegra de Sofía. Quiero aclarar que yo no le di 40 bofetadas. Solo tuvimos una discusión, un forcejeo leve. Ella, enfadada, se autolesionó para luego calumniar a mi familia. Viendo el vídeo se me helaron las manos. Sofía, a mi lado, temblaba de pies a cabeza. Mamá. Dicen que yo. Alejandro apagó el vídeo. Están jugando su última carta. La abogada llamó justo después. Quieren desviar la opinión pública hacia la idea de que Sofía se autolesionó. Es ridículo, dije, riendo con amargura. Ridículo pero peligroso. Si no reaccionamos a tiempo, habrá gente que se lo crea. Alejandro asintió. Prepara los informes médicos. Quiero sacarlo todo a la luz. Esa noche, Sofía no probó bocado. Se acurrucó en la cama. Mamá, ¿y si la gente les cree? Le cogí la mano. Escúchame. La verdad puede caminar despacio, pero nunca desaparece. Alejandro entró. Mañana presentaré más pruebas y solicitaré al juzgado medidas cautelares urgentes. Sofía lo miró, con los ojos enrojecidos. Estoy tan cansada. Él se sentó frente a ella.
Lo sé, pero solo un poco más de esfuerzo. Afuera, las nubes negras se acumulaban y el viento soplaba en ráfagas. Sentí que se avecinaba una gran tormenta. La familia García estaba acorralada, y una bestia herida es la que ataca con más ferocidad. Solo esperaba que, después de esta tormenta, mi hija pudiera por fin caminar hacia la luz. El vídeo de Doña Carmen se propagó más rápido de lo que imaginaba. En una sola noche apareció en todos los grupos y foros. Algunos sentían lástima por ella, otros dudaban, y no pocos empezaron a criticar a Sofía. Leí los comentarios y sentí un nudo en el estómago. Cuando el río suena, agua lleva. Las nueras de hoy en día son de armas tomar. Sofía leyó un par de líneas y rompió a llorar. Se abrazó a una almohada, encogida, igual que la primera noche que volvió a casa con el vestido ensangrentado. Mamá, estoy agotada, no quiero mirar más internet. Me senté a su lado, abrazándola con fuerza. No tienes que leer nada, ahora solo tienes que descansar. Pero decirlo era fácil. La realidad era que la opinión pública no perdonaba. A la mañana siguiente, al abrir la puerta para recoger un pedido, me encontré con las miradas curiosas de algunos vecinos. Nadie dijo nada, pero esas miradas me pesaron. Alejandro llegó más temprano de lo habitual, con otra carpeta gruesa bajo el brazo. La abogada lo ha preparado todo. ¿El qué? El contraataque, dijo, conciso. Sabía que ya no podíamos seguir solo defendiéndonos. Fuimos al despacho de la abogada. Sofía llevaba gorra y mascarilla, pero aún así, alguien la reconoció. Bajó la cabeza y caminó rápido. La cogí de la mano, sintiéndola helada. La abogada desplegó los documentos sobre la mesa. Este es el informe completo del forense. Los hematomas muestran un impacto externo repetido. Es imposible que se los hiciera ella misma. Alejandro asintió. Públicalo todo. La abogada continuó. También tenemos la grabación de la llamada amenazante de Doña Carmen. Me quedé de piedra. ¿Qué llamada? La de aquel día que la insultó, exigiéndole que retirara la denuncia. Lo recordé. Resulta que la abogada había activado la grabación automática de llamadas. Y hay más. La abogada abrió otro archivo. Tenemos la declaración de un empleado del hotel donde se celebró la boda. Oyeron gritos y llantos en la suite nupcial. Sofía levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? La abogada asintió. Alguien contactó con nosotros voluntariamente. No podía soportar ver cómo Doña Carmen te difamaba. Solté un largo suspiro. Por primera vez en días, vi la luz con más claridad. Por la tarde, la abogada organizó una comparecencia ante la prensa, pero muy controlada. Sin entrevistas emotivas, sin lamentos, solo la presentación de pruebas. Alejandro hizo una breve declaración. No queremos convertir un asunto privado en un espectáculo, pero cuando se tergiversa la verdad, nos vemos obligados a hablar. Después, la abogada presentó el informe forense, las fotos, la grabación, las declaraciones de los testigos. La sala de prensa quedó en silencio. Vi a algunos periodistas fruncir el ceño, a otros suspirar. La noticia se publicó en cuestión de horas. Esta vez, los titulares no eran ambiguos. Pruebas irrefutables de la agresión en la noche de bodas. La opinión pública dio un vuelco vertiginoso. Los comentarios que dudaban de Sofía desaparecieron, reemplazados por una ola de indignación. Difamar a la víctima de esta manera es de una crueldad inaudita. ¿Y esa suegra todavía tiene la cara de llorar? El vídeo de Doña Carmen fue desmontado. Cada frase analizada, cada incongruencia señalada. Sofía, en su habitación, leyó las noticias durante un buen rato. Guardó silencio y de repente dejó el teléfono. Mamá, me siento más ligera, la miré. Porque has dicho la verdad. Por la noche, sonó el teléfono de Alejandro. Contestó, y su rostro se volvió gélido. Sí, de acuerdo. Al colgar, me miró. Han vuelto a citar a Doña Carmen a declarar. Esta vez, están considerando la detención preventiva para investigar. No sentí alegría. Solo un extraño vacío. ¿Y Javier? Citado como persona implicada. Sofía lo oyó y tembló ligeramente. Mamá. No quiero verle. No tendrás que verle, dijo Alejandro con firmeza. Esa noche, Sofía y yo estábamos juntas en la cocina. Le preparé una sopa ligera. Comió despacio, cucharada a cucharada. Mamá. Jimmy. Si aquel día no hubiera vuelto a casa, si hubiera aguantado. Dejé la cuchara y la miré a los ojos. Sofía, escúchame. Si aquel día no hubieras huido, puede que hoy no estuvieras aquí sentada. Rompió a llorar, pero esta vez en silencio. La abracé, dándole palmaditas en la espalda. No necesito que seas fuerte. Solo necesito que estés viva y a salvo. Afuera. La noche caía sobre la ciudad iluminada. En la penumbra vi a mi hija relajarse poco a poco. A última hora, la abogada envió un mensaje. La familia García pedía una reunión privada para renegociar.
Alejandro lo leyó y sonrió con amargura. Empiezan a tener miedo. ¿Vamos a ir? Pregunté. Me miró. Iremos. Pero esta vez, las condiciones serán diferentes. Sofía levantó la vista. No quiero ceder más. Alejandro le puso una mano en el hombro. No es ceder, es terminar. Entendí que la batalla estaba llegando a su momento decisivo. Los que una vez fueron agresivos ahora mostraban su pánico. Y con la verdad de nuestro lado, sabía que el día en que Sofía fuera verdaderamente libre no estaba lejos. La reunión se fijó para la mañana siguiente en el despacho de la abogada. No pude dormir. No por miedo, sino porque mi mente no dejaba de reproducir imágenes. El vestido de novia roto, los moratones, la mirada vacía de mi hija al recordar su noche de bodas. Me prometí que, pasara lo que pasara, esta vez no permitiría que Sofía cediera ni un milímetro más. Por la mañana, Sofía se levantó antes que yo. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, con el pelo recogido. Al mirarme, sonrió levemente. Mamá, estoy bien. Asentí. Con solo oírle decir eso, me sentí lo suficientemente fuerte para salir de casa. El despacho de la abogada estaba en una calle concurrida. Cuando llegamos, la familia García ya estaba allí. Vicente, el padre, estaba sentado a la cabeza de la mesa, con aspecto cansado, los hombros caídos. A su lado, Javier. En solo unos días, había adelgazado visiblemente, con ojeras profundas y sin rastro de su antigua confianza. Doña Carmen no estaba. El abogado de ellos rompió el hielo. Estamos aquí para encontrar una solución que ponga fin a todo esto de forma pacífica. Alejandro lo miró fijamente. La paz debe basarse en la verdad. Hubo un silencio tenso. Vicente carraspeó. Esto ha ido demasiado lejos. No quiero que mi hijo ni mi familia sigan envueltos en este escándalo. Alejandro asintió. Nosotros tampoco. Por eso, las condiciones son muy claras. Nuestra abogada colocó un borrador sobre la mesa y lo deslizó hacia ellos. Primero, divorcio de mutuo acuerdo e inmediato, sin conciliaciones ni demoras. Segundo, el patrimonio a nombre de Sofía se mantiene intacto, sin disputas. Tercero, indemnización por daños morales según el marco legal. Y cuarto, la familia García deberá emitir una disculpa pública por escrito, reconociendo la agresión. Vicente leyó cada línea, con el rostro cada vez más contraído. Una disculpa pública. ¿Es necesario? Es necesario, respondió Alejandro con frialdad. Es el precio por difamar a una víctima. Javier mantenía la cabeza gacha, con las manos entrelazadas. Señor. Lo siento. Sofía lo miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que todo estalló, tomó la palabra. ¿Por qué lo sientes? Javier levantó la vista, con los labios temblorosos. Por no haberte protegido. Sofía asintió muy levemente. Tienes razón, pero una disculpa no borra lo que ha pasado. Se giró hacia mí y luego hacia Alejandro. No pido nada más. Solo quiero terminar con esto. El abogado contrario cuchicheó con Vicente. Un momento después, el hombre suspiró. Aceptamos las condiciones, pero pedimos reducir la indemnización. Alejandro miró a nuestra abogada. ¿Cuál es la propuesta? 50.000 euros. Alejandro negó con la cabeza. 100.000. Ni un euro menos. Vicente cerró los ojos, como sopesando la decisión durante un largo rato. Finalmente, asintió. De acuerdo. El acuerdo se firmó esa misma mañana. Cuando el bolígrafo se posó sobre el papel, sentí que se me quitaba un peso de encima. Sofía se quedó sentada, mirando fijamente la firma de Javier. ¿Ya había terminado? Le cogí la mano. Una parte, hija. Una parte ha terminado. Esa misma tarde se presentó el acuerdo de divorcio. La abogada nos dijo que el proceso sería rápido al haber pruebas contundentes. Miré a Sofía y vi que en sus ojos ya no había pánico, sino un cansancio muy humano, muy real. Esa noche preparé una cena sencilla. Sofía comió despacio, pero se lo terminó todo. De repente dijo, «Mamá, siento como si acabara de despertar de una larga pesadilla». Sonreí. Todas las pesadillas tienen un final. El teléfono de Alejandro sonó. Contestó, asintiendo repetidamente. «Sí, lo sé. Gracias». Al colgar, se giró hacia nosotras. Doña Carmen ha firmado la disculpa. Mañana la publicarán. Sofía se quedó algo sorprendida. ¿De verdad? De verdad. No dijo nada más. Entendí que para ella, esa disculpa ya no era tan importante. Lo que necesitaba era paz. A la mañana siguiente, la disculpa se publicó. Sin llantos, sin victimismo. Solo un texto frío reconociendo la agresión y pidiendo perdón por la información falsa difundida. La reacción del público fue intensa, pero esta vez nadie culpó a Sofía. Vi que mi hija leyó la noticia muy rápido y luego apagó el teléfono. «Mamá, no quiero leer más». «No hace falta, cariño». Los días siguientes,
Todo transcurrió según lo acordado. La indemnización se transfirió, y los trámites del divorcio se completaron antes de lo previsto. Con la sentencia en la mano, Sofía se quedó de pie, en silencio, durante un buen rato. Mamá, soy libre, ¿verdad? La abracé. Sí, hija, eres libre. Por la noche, Alejandro se disponía a irse. En la puerta, se detuvo y miró a Sofía. Papá lo siente. Si hubieras sido más fuerte en el pasado, quizá no habrías tenido que pasar por tanto. Sofía negó con la cabeza. No digas eso, papá. Llegaste cuando más te necesitaba. Alejandro asintió, con los ojos enrojecidos. Cuando la puerta se cerró, Sofía y yo nos quedamos sentadas en el salón. Fuera, la ciudad seguía ruidosa, pero dentro de casa, por primera vez en mucho tiempo, reinaba un silencio agradable. Sabía que la batalla legal casi había terminado, pero el viaje de sanación de Sofía no había hecho más que empezar, y yo estaría a su lado, paso a paso, hasta que volviera a sonreír de verdad. Después de finalizar los trámites del divorcio, nuestra pequeña casa se sumió en una extraña tranquilidad. Se acabaron las llamadas incesantes, los mensajes amenazantes, la curiosidad ajena. Todo parecía cubierto por una fina capa de calma que me producía tanto alivio como una sensación de vacío. Sofía pasaba más tiempo en casa, sin prisa por volver al trabajo. El médico le recomendó descansar para recuperarse física y mentalmente. Yo no la presioné. Sabía que hay heridas que necesitan tiempo. Por la mañana me levantaba temprano para prepararle el desayuno. Ella se sentaba enfrente, comiendo despacio, mirando a veces por la ventana. Hablaba poco, pero ya no se encogía. Su mirada seguía siendo triste, pero ya no había pánico. Mamá, Jamie, quiero ordenar mi habitación. Sonreí. ¿Quieres deshacerte de cosas viejas? Asintió. No quiero volver a ver la maleta con la que llegué. Empezamos a ordenar al mediodía. Le ayudé a clasificar sus cosas. Los objetos comprados para la boda. Ropa nueva. Regalos aún con la etiqueta. Todo fue a parar a cajas. Había cosas que Sofía sostenía durante un buen rato antes de dejarlas en la caja. No la apuré. Dejé que ella decidiera. Esto. Sofía sostenía una cajita que contenía la alianza de boda. La miró un momento y me la dio. Guárdamela tú, mamá. La acepté sin preguntar. Sabía que hay cosas que necesitan ser guardadas, no por apego, sino porque aún no se está listo para soltarlas del todo. Por la tarde, pasó Alejandro. Trajo fruta y unos documentos. Tengo que hablar de algo contigo. Sofía levantó la vista. ¿De qué, papá? Alejandro se sentó y dijo con calma. He pedido a un gestor que tramite la protección legal de tu piso. A partir de ahora, nadie podrá tocarlo sin tu firma. Sofía se quedó inmóvil. Papá, no quiero que te preocupes por nada más relacionado con el patrimonio. Es tu derecho. Sofía asintió, con los ojos enrojecidos. Gracias, papá. Alejandro la miró, con voz suave. No tienes que agradecérmelo. Solo estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Después de cenar, Alejandro se fue. En la puerta, me miró. Has pasado por mucho. Negué con la cabeza. Lo importante es que ella ha superado lo peor. Asintió sin decir más. Esa noche, Sofía durmió de un tirón hasta la mañana. Oír su respiración regular me alivió enormemente. Me senté en el salón, me preparé una taza de té y pensé en el camino recorrido. Todo había sido tan rápido, tan intenso. Ni siquiera yo había tenido tiempo de ordenar mis propias emociones. Unos días después, Sofía propuso salir. Quiero dar un paseo. Elegimos una pequeña cafetería cerca de casa, tranquila, sin mucho ruido. Sofía se sentó junto a la ventana, observando a la gente pasar. Mamá, Jim, tengo miedo de encontrarme a alguien conocido. Puse mi mano sobre la suya. Si te encuentras a alguien, no tienes que dar explicaciones. No has hecho nada malo. Asintió y respiró hondo. Una camarera nos trajo las bebidas. Miró a Sofía un poco más de lo normal y le sonrió. Cuídate mucho. Solo esa simple frase hizo que Sofía se quedara paralizada. Cuando la camarera se fue, mi hija bajó la cabeza y unas lágrimas silenciosas cayeron. Mamá, no me esperaba. Apreté su mano. No todo el mundo es insensible. Los días siguientes, Sofía empezó a retomar viejas costumbres. Salía a caminar conmigo por la mañana, leía por la tarde, veía películas por la noche. Un día, se rió por una escena de una película y se sobresaltó, como si no pudiera creer que era capaz de reír. La miré con el corazón encogido. Una noche, me preguntó, «Mamá, ¿te arrepientes de algo?» «¿De qué?» «De haberme dejado decidir tanto por mi cuenta». Pensé un momento. No me arrepiento. Solo lamento no haber sido lo bastante firme para sacarte de ahí antes. Sofía negó con la cabeza. Si no lo hubiera vivido, quizá nunca habría despertado. Hizo una pausa y añadió,
Ya no creo en el matrimonio como antes. La miré sin rebatirle. No tienes que creer ahora. Solo tienes que creer en ti misma. Sofía sonrió, una sonrisa tímida pero real. Unas semanas después, recibió un correo de su antigua empresa preguntándole cuándo podría reincorporarse. Lo pensó mucho, y me dijo, «Mamá, quiero dejar el trabajo. ¿Por qué? Quiero cambiar. Quiero empezar de nuevo». Asentí, «Si es lo que necesitas, te apoyo». Sofía empezó a buscar cursos de corta duración. Dijo que quería estudiar diseño, algo que le había gustado pero que abandonó por la vida familiar. Vi en sus ojos una luz diferente, no de entusiasmo, sino de esperanza. Una noche, mientras veíamos la tele, su teléfono vibró. Miró la pantalla y se tensó. «Es Javier». La miré. «¿Quieres contestar?» Guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. «No. No tengo nada que decirle». Apagó la llamada y dejó el teléfono a un lado. Solté un largo suspiro. En ese momento, supe que Sofía había cruzado de verdad una puerta. No porque hubiera olvidado, sino porque había elegido no volver atrás. Cayó la noche. Tumbada en la cama, escuchaba los grillos fuera. Ya no sentía el peso de antes. Entendía que el camino de mi hija aún era largo, pero al menos ya no estaba atrapada en el dolor. Y yo, como madre, solo esperaba poder acompañarla, despacio, con firmeza, para compensar los días en que se perdió en la oscuridad. Sofía comenzó sus nuevos días con una rutina tranquila. Se acabaron las mañanas apresuradas y la presión de demostrar nada a nadie. Se levantaba temprano, me preparaba una tetera y salía al balcón a respirar aire fresco. La observaba desde atrás y notaba su espalda más recta, sus pasos más firmes, aunque a veces se quedaba quieta mucho tiempo, como dialogando consigo misma. «Mamá, Jimmy, ya me he matriculado en el curso de diseño». Sonreí. «¿Cuándo empiezas?» «La semana que viene». Su voz ya no temblaba, y eso me tranquilizó. El primer día de clase de Sofía, no la acompañé. Dijo que quería salir sola. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró. «Mamá, si vuelvo tarde». «No pasa nada. Haz lo que quieras». Asintió y cerró la puerta. Me quedé mirando la puerta un rato, sintiendo una mezcla de preocupación y orgullo. Al mediodía, recibí un mensaje suyo. «Mamá, la clase es genial. No me siento fuera de lugar». Lo leí y se me humedecieron los ojos. Los días siguientes, Sofía estuvo más ocupada. Estudiaba, hacía trabajos, buscaba información, a veces se quedaba despierta hasta tarde. Pero al salir de su habitación, ya no veía un rostro agotado, sino una concentración diferente. Una noche, se sentó a mi lado y abrió el portátil. «Mamá, mira esto». Miré la pantalla. No entendía mucho de líneas y colores, pero vi cómo le brillaban los ojos al hablar de su proyecto. «No entiendo mucho, pero te veo muy seria con esto». Sofía sonrió. «Yo también lo siento así». Esa sonrisa no era radiante, pero era sincera. Mientras tanto, el eco de la historia pasada no había desaparecido del todo. A veces algún conocido preguntaba con descuido, «Oye, ¿y tu hija?» Yo respondía escuetamente, «Ya ha pasado todo». Sofía ya no evitaba esas preguntas. Callaba cuando era necesario. Hablaba claro cuando quería. Veía que estaba aprendiendo a poner límites. Una tarde pasó Alejandro. Trajo unos documentos, pero no hablamos de trabajo. Miró a Sofía y le preguntó, «¿Cómo te sientes?» Sofía pensó un momento. «Todavía tengo miedo, pero ya no me siento inútil». Alejandro asintió. «Con eso es suficiente». Miré a padre e hija, y sentí una calma interior. Quizá las fracturas de nuestro pasado se estaban sanando de otra manera, no volviendo atrás, sino a través de la comprensión. Una noche, Sofía se quedó mucho tiempo en el balcón. Le llevé un vaso de leche caliente. «Mamá, Jamie, a veces todavía sueño con esa noche». Me senté a su lado. «¿Y qué haces?» Me despierto con el corazón acelerado, pero ya no lloro. Me digo a mí misma que ya ha pasado. La cogí de la mano. «Eso es sanar, hija. No es olvidar, es afrontar». Sofía asintió, con la mirada perdida. Antes pensaba que era débil. ¿Y ahora? Ahora sé que ser débil no está mal. Lo que está mal es dejar que otros te pisoteen. No añadí nada más. Sabía que había aprendido su propia lección. Un día, Sofía recibió un correo de un compañero de clase invitándola a un pequeño proyecto. Me lo enseñó. «Mamá, me han propuesto colaborar». Sonreí. «¿Y qué te parece? Siento que soy útil». Esa frase me encogió el corazón porque recordé lo inútil que se había sentido antes. Las noches siguientes, Sofía empezó a salir más. A veces para estudiar en grupo, a veces solo para pasear. Cada vez que volvía me contaba pequeñas anécdotas. Ya no sentía esa inquietud de antes. Una vez, Sofía me preguntó, «Mamá, ¿alguna vez te has arrepentido de divorciarte?»
Lo pensé un buen rato. A veces me he sentido triste, pero nunca me he arrepentido. ¿Por qué? Porque gracias a esa decisión, aprendí a valerme por mí misma. Y gracias a eso, fui lo bastante fuerte para protegerte. Sofía me miró, con los ojos enrojecidos. Ojalá pudiera ser tan fuerte como tú. Sonreí. Ya lo eres. Solo que acabas de darte cuenta. A final de mes, Sofía terminó su primer curso. Trajo un pequeño certificado y lo dejó sobre la mesa. Mamá, lo he conseguido. La abracé. Lo conseguiste hace mucho tiempo. Esa noche, me quedé pensando. Pensé en nuestro viaje, desde el pánico y el miedo hasta la calma y la esperanza. Entendí que sanar no es un destino, sino un largo camino, con avances y retrocesos. Pero mientras Sofía no se quedara estancada en el dolor, era suficiente. A la mañana siguiente, Sofía me dijo algo que me sorprendió. Mamá, quiero mudarme a vivir sola. La miré. ¿Estás segura? Quiero intentarlo. Quiero ser independiente, pero cerca de ti. Asentí, con el corazón dividido entre la emoción y el orgullo. De acuerdo. Cuando me necesites, aquí estaré. Sofía sonrió. Una sonrisa serena, sin rastro de miedo. Supe que mi hija estaba, de verdad, abriendo un nuevo capítulo en su vida. La decisión de Sofía de mudarse llegó antes de lo que esperaba. No lo dijo en un arrebato, ni como una huida. Lo dijo con una voz muy tranquila, como si lo hubiera meditado durante mucho tiempo. Mamá, quiero ser responsable de mi propia vida. La miré, con una mezcla de preocupación, cariño y orgullo. ¿Dónde piensas vivir? He encontrado un pequeño apartamento cerca de la escuela de diseño, no muy lejos de aquí. Asentí. De acuerdo. Pero una cosa. Sofía me miró. Cuando me necesites, siempre estaré aquí. Ella sonrió, con una mirada cálida. Lo sé. Empezamos a ver pisos el fin de semana. Sofía no buscaba lujos, solo un lugar ordenado, seguro y con luz. Se quedó un buen rato en el balcón de un pequeño apartamento en un sexto piso, mirando una calle arbolada. Mamá, me gusta este sitio. ¿Por qué? Porque siento que aquí puedo respirar. Entendí que, después de todo, lo que más necesitaba no era comodidad, sino una sensación de seguridad. El día que firmó el contrato de alquiler, leyó cada cláusula ella misma. Yo me senté a su lado sin intervenir. Vi que estaba aprendiendo a protegerse con lucidez, no con miedo. Por la noche hicimos la mudanza. No había mucho. Unas cajas de ropa, libros y una pequeña planta que a Sofía le encantaba. Cogía cada objeto y lo empaquetaba con cuidado. Mamá, Jimmy, no me llevo la alianza. Asentí. Puedes dejarla si quieres. Sofía la guardó en un cajón y lo cerró. Sin lágrimas, sin dudas. Solo un final sereno. El día de la mudanza, Alejandro también vino a ayudar. No habló mucho, solo cargó cajas y le dio algunos consejos. Antes de irse miró a Sofía y le dijo con voz grave, «Si te pasa algo, llámame». Sofía asintió. «Lo sé». Cuando la puerta de su nuevo apartamento se cerró, me quedé en el pequeño salón, mirando a mi alrededor. Todo estaba vacío, pero entraba el sol. Me giré hacia mi hija. «¿Cómo te sientes?» «Un poco asustada». Sonreí. Es normal tener miedo. Pero no estás sola. Los primeros días, Sofía no estaba acostumbrada. Me llamaba cada noche para contarme cosas triviales. Mamá, la comida me ha salido salada. Mamá, la luz del salón parpadea. La escuchaba con paciencia. Sabía que no era debilidad, sino su forma de acostumbrarse a la independencia. Después de una semana, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Sofía estaba más ocupada. Empezó a aceptar pequeños trabajos de diseño. Me lo contaba por mensaje. Mamá, ya tengo mi primer cliente. Lo leí con una alegría inmensa. Una tarde fui a visitarla. El apartamento ya tenía más plantas y algunos cuadros colgados. Sofía me preparó un té. Se la veía diferente, más ordenada y segura. Te veo mejor. Me miró. Yo también me siento así. Nos quedamos en silencio un rato. De repente, dijo, Mamá, alguien me ha escrito para conocerme. No me sorprendió. ¿Y cómo te sientes? No tengo prisa. Solo hablamos como amigos. Asentí. No tienes que demostrar nada. Sofía sonrió. Lo sé. Solo quiero saber hasta dónde puedo abrirme. Esa noche, al volver a mi casa, la sentí más vacía, sin sus pasos, sin oírla abrir la puerta de su cuarto. Me senté en el sofá y suspiré. La echaba de menos, pero no estaba triste. Sabía que era una nostalgia sana. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Diga, ¿es usted la madre de Sofía? Sí, soy Javier. Guardé silencio unos segundos. ¿Para qué llamas? Solo.
Solo quería saber si Sofía está bien, su voz sonaba agotada. No necesitas preguntar. Está mucho mejor sin tener nada que ver contigo. Al otro lado hubo un silencio. Lo siento, respondí lentamente. Las disculpas que llegan tarde no suelen servir de nada. Colgué sin dudar. Cuando se lo conté a Sofía, ella solo asintió. Ya no estoy enfadada, mamá. Solo no quiero volver atrás. La miré y sentí un gran alivio. Para ella, perdonar no era volver, sino soltar. Una noche a final de mes, Sofía me llamó. Mamá, ¿vienes a cenar a mi casa el fin de semana? Sonreí. ¿Cocinas tú? Sí. Quiero invitarte. La cena fue sencilla. Una sopa de verduras, pescado al horno, platos que acababa de aprender a hacer. Sofía, sentada frente a mí, sonreía más. Mamá. Jimmy, gracias. ¿Por qué? Por no vivir mi vida por mí, pero estar siempre ahí cuando te he necesitado. Me quedé sin palabras. Has crecido. Sofía asintió. Estoy aprendiendo a crecer de nuevo. Al irme me detuve en la puerta y me giré para mirarla. Sofía estaba de pie, y la luz dibujaba una silueta serena en su rostro. De repente, me di cuenta de que mi hija había salido de verdad de mi amparo, no por distancia, sino porque ya era lo suficientemente fuerte. De camino a casa, pensé mucho. Quizá la mayor felicidad de una madre no es tener a sus hijos a su lado, sino verlos lo bastante fuertes para caminar por sí mismos. El tiempo fue pasando, y con cada día que Sofía vivía sola, notaba un cambio en ella. Ya no se mordía las uñas por nerviosismo, ni miraba el mundo a través del velo del miedo. Cada día iba a sus clases de diseño, participaba en pequeños proyectos, y poco a poco, reconstruía su vida desde los cimientos. Un día, me leyó un mensaje de su teléfono. Gracias por tu ayuda en el último proyecto. Espero que podamos volver a colaborar. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Sofía sonrió, con un brillo especial en los ojos. Siento que valgo. Ese fue un cambio inmenso. Recordaba cómo, antes, cualquier dificultad la hacía esconderse, convencida de que no era capaz. Pero ahora había aprendido a afrontar los desafíos. Fui a visitarla a su apartamento. El espacio ya no parecía vacío, sino lleno de vida. Sofía estaba en su escritorio, con el portátil abierto. ¿Qué haces? Estoy diseñando una pequeña colección para una tienda. Miré la pantalla. Aunque no era experta, noté un esmero y una profesionalidad que antes no tenía. Has cambiado de verdad. Levantó la vista y sonrió. Porque no quiero ser siempre la persona débil. Me senté a su lado y le cogí la mano. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Pero, a pesar de su fortaleza, yo seguía preocupada. Las heridas del corazón no cicatrizan tan fácilmente. Unas semanas después, Javier volvió a llamar. Señora, soy yo, Javier. Quiero ver a Sofía. ¿Para qué? Para pedirle perdón. Lo he pensado todo mucho. Esta vez, su voz no era amenazante ni evasiva. Sonaba genuinamente arrepentido. Lo pensé un momento y respondí. Eso tienes que hablarlo con ella. Yo no decido. Gracias, señora. Cuando le conté a Sofía, ella me miró con calma. No quiero verle. ¿Segura? ¿Segura? Guardé silencio. Entendí que era lo suficientemente fuerte como para no volver al pasado. El tiempo siguió su curso. Sofía se convirtió en una mujer de la que me sentía inmensamente orgullosa. El trabajo y los estudios la absorbían. Sus pequeños proyectos dieron paso a oportunidades más grandes. Mamá, me han ofrecido un puesto en un estudio importante. ¿De verdad? Sí, han visto mis diseños y quieren que me una a su equipo. La miré, con los ojos brillantes. Lo has conseguido, Sofía. Una noche, volvió tarde del trabajo. Se sentó a mi lado, con una mezcla de cansancio y determinación. Mamá, quiero contarte algo. Quiero irme lejos. ¿Lejos? Asintió. Quiero estudiar en el extranjero. Necesito aprender más para crecer. No me sorprendió. Sabía que algún día lo haría. ¿A dónde quieres ir? A Estados Unidos. Ya lo he estado mirando. La miré a los ojos, sintiendo su determinación. ¿Estás preparada? Estoy preparada. La abracé. Entonces ve, hija. Que nada te impida cumplir tus sueños. El día que Sofía se preparaba para irse, no lloré. Entendía que por muy lejos que estuviera, mi corazón siempre estaría con ella. Ya nunca más tendría que afrontar la vida sola. Ese viaje no era solo un paso en su carrera, sino la prueba definitiva de que había salido de la oscuridad para encontrar su propia luz. La historia de Sofía no es solo la de encontrarse a sí misma, sino la de todos aquellos que tienen el valor de afrontar el pasado para caminar hacia adelante, sin mirar atrás. Y yo, como madre, siempre seré el puerto al que podrá volver cuando necesite un ancla. El día que Sofía se fue, la vi desde la ventana del aeropuerto, arrastrando su maleta. No miró atrás, pero sabía que su corazón estaba lleno de emociones. Hacía solo unos meses,
Estaba al borde de la desesperación, y ahora se enfrentaba al mundo. Sentí que una parte de mí se iba, pero también que nacía una nueva fe. Sofía había madurado a través de sus caídas. El primer mes, apenas recibí llamadas, solo mensajes cortos. Mamá, estoy bien. No te preocupes. Era todo lo que necesitaba oír. Un mes después, me envió un cuadro pintado por ella, su primera obra en un curso de arte. Era sencillo, pero transmitía una frescura y una luz que reflejaban su nueva forma de verse a sí misma. Un día, me llamó, con la voz llena de energía. Mamá, me han ofrecido un trabajo. ¿De verdad? Sí, en un gran estudio de diseño de Nueva York. Quieren que me una a su equipo. Sonreí, con un nudo en la garganta. Lo has conseguido, Sofía. Estoy tan orgullosa. Quería darte las gracias, mamá. Sin ti, nunca habría llegado hasta aquí. No me des las gracias, hija. Yo solo he estado aquí para ti. El nuevo trabajo no fue fácil, pero ella no se rindió. Ya no era la chica que buscaba seguridad, sino la que salía de su zona de confort en busca de oportunidades. Poco antes de que fuera a visitarla me llamó. Mamá, tengo una sorpresa. He firmado el contrato fijo y voy a participar en un proyecto internacional. Cuando llegué a Nueva York, su apartamento era un estudio creativo. Me encanta estar aquí, mamá. Vi a una Sofía completamente diferente. Ya no estaba perdida ni asustada. Era una creadora. Lo has logrado. Sonrió, con una confianza radiante. Aún me queda mucho por aprender, pero me siento más fuerte. Esa noche, cenando con ella, vi que ya no era la niña que huía, sino una mujer valiente y resiliente. Mi Sofía. Mañana tenía un proyecto importante, pero esa noche solo quería disfrutar de verla crecer. Sabía que, hiciera lo que hiciera, yo siempre sería su hogar. Y yo también había aprendido de ella, a afrontar las dificultades y a empezar de nuevo. Lo nuestro no era un final, sino un nuevo comienzo. Y sabía que ambas seguiríamos caminando, a veces bajo la tormenta, pero siempre encontrando la luz al final. El tiempo voló. Sofía llevaba más de un año en Nueva York, consolidándose en su carrera. Sus llamadas estaban llenas de historias sobre viajes, amigos y proyectos creativos. Ayer me llamó, eufórica. Mamá, me han invitado a una gran exposición de diseño en Milán. ¡Qué maravilla! Eres increíble. Sí, feliz. No me lo puedo creer. Mamá, sin ti, nada de esto sería posible. Me quedé en silencio, emocionada. Esas palabras, de una chica que antes no se atrevía a afrontar nada, eran la prueba de su fuerza. ¿Qué tienes que preparar? Solo ir, mamá. Confía en mí. Confío en ti. Después de la llamada me sentí en paz. Recordé los días oscuros, y supe que todo el sufrimiento había tenido un propósito. Unos días después, me envió una foto desde Milán. Estaba de pie junto a una de sus obras, con un sencillo vestido negro y una sonrisa de confianza serena. No era solo un cuadro, era su viaje desde el dolor hasta la pasión. Guardé la foto. Aunque estuviera lejos, la sentía cerca. Un fin de semana, me reuní con unas viejas amigas. Una me preguntó, «Oí que Sofía es una diseñadora famosa en Estados Unidos, ¿verdad?» Sonreí y asentí. Está haciendo cosas que ni yo imaginaba. ¿Y tú? Siempre la has apoyado, ¿no? La miré, segura. Sí. Siempre he creído en ella. Sabía que, después de superar tanto dolor, se haría más fuerte que nunca. Un mes después, Sofía volvió a casa. Estaba en la puerta, con la maleta. Sus ojos brillaban, más seguros que nunca. «Mamá, he vuelto». «Has vuelto». Me abrazó. Quería volver a casa un rato. «Mi hogar es donde tú estás». La abracé, sintiendo una profunda paz. Cenamos juntas, mirando las hojas doradas del otoño caer. Sabía que, por muy lejos que volara, siempre tendríamos un lugar al que volver. Sofía sonrió, mirando por la ventana. «Mamá, nunca me había sentido tan fuerte como ahora. He aprendido a mantenerme en pie». La abracé, y ya no sentí ninguna preocupación. Mi hija había crecido, y sabía que, donde quiera que la llevara la vida, siempre se mantendría así de firme.